Hemos visto a Javier Cercas. Nos hubiese gustado que estuviese aquí en nuestro plató, pero a pesar de que hemos intentado ajustar nuestras posibilidades de grabación con las suyas en cuanto a presencia en Madrid, ha sido imposible. Y bien que lo sentimos, porque su novela, El impostor, es una novela importante dentro de lo que queremos hablar. Pero vamos por partes. A mí me gustaría recordar ahora, además de lo que ha dicho Cercas, a Mario Vargas Llosa, que ha dicho que vivimos en la era de los impostores. Y lo ha dicho con una frase que yo creo que puede servir como punto de partida. Todos los seres humanos soñamos con ser otros, con escapar de las estrechas fronteras dentro de las que discurre nuestra vida. Por eso y para eso existen las ficciones. Literatura, cine, son los vehículos perfectos para viajar a través de falsas identidades. Y aquí estamos con personas que saben lo que es verdaderamente la ficción, la novela y también los guiones de cine y de televisión, la interpretación. Y yo no sé si el doctor Ortega Monasterio ha escrito alguna ficción en su vida o tiene simplemente suficiente con la capacidad de imaginar lo que le cuentan sus clientes en su consulta. Sí, pues mire, no me habían hecho esta pregunta en público sobre si he escrito alguna ficción. La he escrito, pero la tengo guardada en el cajón. Otro día hablaremos del tema. Ahora, en cuanto a lo que es mi consulta de psiquiatra, pues obviamente vemos la ficción de pacientes psicóticos, sobre todo con unas ideas delirantes, con unos trastornos del contenido del pensamiento, que por cierto en la actualidad se ven menos patologías de este tipo, puesto que los psicofármacos han venido mucho a mitigar y casi a extinguir este tipo de alteraciones del pensamiento. Pero en cualquier caso los vemos. Y sin llegar a este extremo, digamos, la alteración del juicio de realidad, podemos verla desde un espectro, digamos, cuantitativo. No somos ni totalmente veraces ni totalmente falsos, que sería llegar al extremo del trastorno delirante. Hay personas, pues de alguna forma, como lo que estabas diciendo, que modifican, si no falsifican, modifican su realidad, cambiando su autoimagen, cambiando la idea que tienen de sí mismos, la que los demás tienen de ellos, y la cuestión de la identidad personal. La identidad personal está muy presente en general en toda la existencia humana, como tú hace un momento referías, viniendo de Vargas Llosa, y especialmente se hace más dramática o por lo menos más evidente en el mundo de la neurosis, en el mundo de la angustia, de la ansiedad y del sujeto que lucha con sus propios conflictos internos. Por tanto, es materia de trabajo para el psicopatólogo, para el psiquiatra. ¿Ustedes lo ven exactamente igual? Así, a la hora de escribir un personaje, una novela. Bueno, es evidente que el creador forja personajes y argumentos que no son reales, ficciona, pero normalmente yo creo que se parte de la realidad, si no totalmente, parcialmente. Y creo que la creación del novelista es una especie de química, de suma de elementos que justamente es lo que darán su estilo. El tanto por ciento del impulso creador, el personaje que me recuerda a mi vecina, por ejemplo, y bueno, el lenguaje, que es el instrumento para darle forma, pero no es tan cierto. Pero usted en su novela, ¿sí?, escrita en catalán y ahora traducida en castellano, En la piel del otro, editada por Destino, usted tiene un personaje que es una periodista, Ramona, pero que usted antes se ha estudiado muy bien la vida de Enrique Marco para poder hacer esta novela y escribir también este personaje. Bueno, en realidad Enrique Marco es para mí la historia que me hace desear escribir una novela.
más que estudiar cómo es él exactamente, que sí que lo he estudiado y en este personaje hay elementos que coinciden con la vida real de Enric Marco, ha sido el motivo, podríamos decir, para empezar a escribir, para empezar a pensar, a fabular, a crear el personaje. Pero no hay una identidad total entre este personaje y el de la realidad de Enric Marco. Lea Vélez, ella no escribe sobre falsarios, no. Escribe sobre 3 personajes, 3 historias distintas que va mezclando en esta estupenda novela, El jardín de la memoria, editada por Círculo de Lectores. Pero usted también ha escrito mucha televisión y ha escrito más novelas. Esta es la 4ª, sí, si no me equivoco. Sí, yo creo que lo que ocurre con el escritor es que tenemos, digamos, una bula para escribir mentiras, ¿no? Pero en el fondo somos también personas a las que nos gusta vivir otras vidas. ¿Qué ocurre? Que encontramos una manera legal de vivir esas otras vidas. Nadie nos acusa de falsarios, ¿no? con lo que escribimos. Yo he escrito mucha ficción y sorprendentemente, como la última novela que he escrito es una novela real, es novela porque está escrita desde la visión de un escritor, pero es real en la medida en que todo lo que sucede ha ocurrido de verdad. Yo me di cuenta al escribir esto cómo en la vida hay una capa de falsedad constante, ¿no? En las relaciones más sencillas hay una capa de falsedad que le llamamos la buena educación en muchas ocasiones, pero en muchas otras no son más que eufemismos, ¿no? En el caso de mi novela yo encontré un choque directo con lo que es el eufemismo de la muerte, el tabú de la muerte, el cómo es algo que de lo que nadie se atreve a hablar porque no hay un ejercicio de verdad. Y yo a mis hijos me gusta mucho observar a los niños, bueno, los escritores todos somos observadores por naturaleza. Y bueno, como son mis hijos me gusta mirarlos, pero los miro desde un punto de vista casi científico a veces, ¿no? Me he dado cuenta de que los niños mienten desde una edad muy temprana, o sea, el impulso normal es mentir y yo les tengo que enseñar a entrenarlos a decir la verdad, porque es muy importante aprender a decir la verdad. Entonces no sé si esto se corresponde con lo que piensa la psiquiatría, ¿no? Pero creo que es más fácil mentir que decir la verdad, sobre todo en la sociedad en la que vivimos. Pero siempre es más fácil decir sí que no. En general, en la vida nos cuesta decir no. Claro. Uy, se me va a enfadar, le va a doler. Claro. Y entonces... Y luego para salir del embolado de haber dicho que sí a cosas que no queremos hacer, tenemos que mentir habitualmente, ¿no? Yo creo, vamos, no sé, es mi experiencia. Claro, en la vida cotidiana hablamos de la mentira piadosa. A veces es mejor que un niño no se entere de algo que le va a dar un disgusto, por ejemplo. Y hay personas que si tienen por ejemplo, un tema que lo tenemos presente los médicos, sobre todo en algunas especialidades. Cuando a un paciente hay que darle una mala noticia, ¿cómo hay que decírselo? ¿Así a bocajarro, así a palo seco? Cuando yo era estudiante, años 70, por ejemplo, en España, bueno, yo me licencio en los años 70, o sea, yo ya era estudiante veterano, en España, cuando un paciente tenía una enfermedad maligna, de momento se lo ocultaba y a ver qué hacemos, más adelante se lo diremos, y es acaso que se entere la familia, el más preparado de la familia para saberlo, y era un proceso pues muy largo. Se mantenía un poco al paciente engañado, salvo que él claramente pidiera toda la información de entrada, pero si no, se evitaba ese jarro o ese golpe a bocajarro. Y me llamó la atención en Canadá, que en la zona del estado de Alberta, en el Hospital Universitario de Alberta, en Edmonton, bueno, y en un servicio de neurología que estuve haciendo una estancia, una beca, pues con qué facilidad se transmitía al paciente que tenía un tumor cerebral, un tumor craneal, o que esto era una metástasis cerebral. Y me llamó la atención, ¿no? Y entonces me dijo el profesor con el que yo pasaba consulta, dice, it is his body, es su cuerpo, es su organismo, es su interés que lo tiene que saber él, ¿no? O sea, pero me llamó la atención que con qué facilidad, con qué prontitud se le transmitía la noticia. En general yo entiendo que hay que mantener una prudencia y adaptarnos a cada cual, a cada persona, a cada sujeto, a sus posibilidades culturales para entender o no entender las cosas. Y hablando de las mentiras piadosas, y termino para no extenderme con estos comentarios, recuerdo una experiencia personal. Cuando éramos muy pequeños, niños de 6-7 años, fin de año,
mamá esperaba a la cigüeña, esperaba un niño, y entonces pues fuimos a casa de unos parientes que tenían un restaurante a jugar con los matasuegras aquellos de fin de año, bueno, y ya vamos a la clínica a la hora que previsiblemente ya tendríamos un hermanito. Y era una hermanita que había nacido muerta, o sea, que muere en el parto. Vamos, mi abuela llorando, la sirvienta llorando, tal, caras de llanto. ¿Y qué ha pasado? No, pues que la cigüeña muy mal encarada se ha enfadado con la comadrona y se la ha llevado otra vez a París. Bueno, pues un niño de 6 años le dices esto y nos vamos contrariados a casa. Porque claro, si te dicen que tu hermanita ha muerto, pues esto es un drama. O sea, que yo entiendo que hay situaciones en las que se agradece una mentira. Eso es decir, hay que decir siempre la verdad. Pues incluso en nuestra Constitución, cuando alguien lo acusan penalmente, pues tiene derecho a no decir la verdad. Es decir, que... Bueno, yo en eso estoy totalmente en desacuerdo, completamente, absolutamente en desacuerdo. Mis hijos eran muy pequeños cuando su padre estaba muy enfermo y estaba a punto de morir. Y bueno, la percepción interna de ellos era que su padre estaba muy enfermo y estaba a punto de morir. Pero los niños siempre se agarran a esperanzas, todos nos agarramos a esperanzas imposibles, ¿no? Y yo creí firmemente, y creo haber hecho lo correcto, en decirles cómo estaba su padre, lo que estaba ocurriendo, para que ellos vivieran esos últimos momentos con su padre en libertad. La libertad de saber que lo que ellos presienten, que lo que ellos sienten, se corresponde con la información que tienen. Y no hay un miedo, hay una guía de su madre, en este caso, hacia algo que en teoría es terrible, pero en la realidad no es tan terrible. Si le quitamos todas esas máscaras de oscuridad, de tabú, los niños son muchísimo más maduros de lo que creemos, siempre y cuando, claro, ejerzamos esa verdad desde pequeños, porque si los hemos sobreprotegido constantemente y tal, es posible que sea un shock, ¿no? Yo hablaba del gradualismo. El que tiene un cáncer, claro que lo sabrá. El que su papá se va a morir, claro que lo tiene que saber. Pero yo me refiero a soltar la noticia tan a palo seco, tan bruscamente. Pero es que no hay mucho tema de la muerte. Yo creo que es que término medio. Tabú es la muerte en nuestra cultura. Yo entiendo caso que a un niño sí. se le puede decir que papá está enfermo, y con el tiempo pues que papá no se salvará, y que papá se morirá, y bueno, y que todos nos moriremos, porque papá se morirá antes, y la noticia es mejor que la vaya asimilando de manera gradual. De todas maneras, aquí hay un componente... estamos más o menos diciendo lo mismo. A mí me parece, primero que nos estamos desviando, me parece correcto el planteamiento, pero... hasta qué punto, y eso tiene que ver con nuestro título del programa, a base de pequeños hechos estamos inventando otras vidas, estamos imaginando otras vidas en donde todo tiene, o por razones sociales o de buena educación o lo que sea, intentamos darle una pátina que es lo que nos gustaría a nosotros que se viese. Pero yo no sé si eso nos sucede a todos, que es un poco de lo que queríamos hablar, si realmente nosotros a veces criticamos, la mayoría de las veces criticamos al pequeño Nicolás, unos a favor, otros en contra, a Enric Marco, casi todos en contra. Yo no conozco a nadie que hable a favor de él, hasta el punto de que a mí el personaje me da una cierta actitud de compasión, ¿no? por todo lo que habrá vivido y sufrido y organizado, pero yo no sé si somos, o sea, cuando hacemos esas críticas, no nos las hacemos también a nosotros mismos, que quizás deberíamos hacerlo. ¿Por qué? Porque también mentimos sobre nosotros. Bien, pero yo creo que hay una cuestión de grados. Yo creo que a veces nos mentimos a nosotros mismos, a veces mentimos a los otros porque necesitamos agradar, o incluso quizá no mentimos, pero mantenemos un silencio sobre algo nuestro que es mejor, pensamos, que los otros desconozcan. Eso es un grado. Luego, otro grado es lo que decía Lea sobre el novelista. El novelista tiene licencia para mentir, porque cuando escribe, ya quien vaya a leer su libro ya sabe que, en principio, no está copiando exactamente la realidad. Puede partir de una realidad, puede mezclar muchas realidades y darle un sentido distinto, ¿no? Pero luego hay estas personas que se revisten de un personaje nuevo
que supongo que lo hacen por caminos distintos, ¿no? Y en el caso de Enric Marco me parece que es aquel que encuentra un resquicio en una realidad determinada, una coincidencia que le hace favorable pasar a ser otra persona y da el paso. Pero latente en él ya había el deseo de ser otro, mucho más interesante, mucho más positivo, mucho más admirado. Mucho más protagonista. Mucho más protagonista. Admirado quería decir, sí, que sobresaliente. Pero pasa mucho, te metes en Facebook, en cualquier chat de relaciones y hay muchísimos casos de gente que se reinventa. Y te hace un retrato suyo que no tiene nada que ver. El propio Enric Marco decía en 2005 que cuando inventó el personaje la gente me escuchaba más y el trabajo divulgativo era más eficaz. Porque esto podríamos preguntarle, son personas en general las que llegan a este estadio, que mienten durante años, son personas muy inteligentes, con una capacidad expresiva muy notable y que convencen a su público de una manera absoluta. Yo supongo que esta circunstancia será... Mira, tomo una expresión tuya cuando decías si era cuestión de grado, es decir, que no es ni todo verdad ni todo mentira. En un extremo tendríamos el psicótico delirante que cree que persigue la CIA o que cree que es un extraterrestre, digamos, que está totalmente fuera de la realidad. Y en el otro extremo pues estaría el purista obsesivo. Yo conozco una paciente que si un día, el obsesivo es el esclavo del perfeccionismo, que se lava las manos 1000 veces porque siempre puede haber un microbio, ¿no? Pues si le pregunto, oye, ¿dónde has estado esta tarde? Pues he estado a Barcelona, he estado en Barcelona y hemos vuelto hacia las 7 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Y luego se acuerda que no ha llegado a las 7, que ha llegado un poco más tarde. ¿Qué más da, no? Bueno, pues ella ya vive culpabilizada porque no ha sido exacta en lo que ha dicho, ¿eh? Y se ha olvidado decir también que ha estado en Castelldefels cuando venía de Barcelona, porque han parado a ver a una prima suya. Es decir, hay personas que son muy puristas de la verdad, que casi se tienen que confesar porque no han sido exactos en todo lo que han dicho. Esto es una forma de patología también. Claro. Y en otro extremo estaría el delirante. Entonces, en la normalidad yo recuerdo un comentario que me hacía un compañero mío, también psiquiatra, catedrático de universidad, que le decía, cuando opositamos, cuando nos hemos opositado ante tribunales académicos, pues siempre tienes que vender la moto, como quien dice. Incluso hay un ejercicio que en el lenguaje académico se le llama me cachis, qué guapo soy. Es decir, tú cuentes tu currículum y te vendes lo mejor que puedes, ¿no? Pues no he estado 2 meses en Alemania, no, pues estuve en Alemania, bueno, a lo mejor estuvo visitando un hospital, pero tiene un certificado de que esté allí. Luego vamos a entrar a fondo a ver qué has hecho en Alemania. A lo mejor se te has ido a tomar cervezas y a visitar un hospital y poco más, ¿no? Pero bueno, queda bien decir que has estado en Alemania, te has hecho una foto con la bata y que esto forma parte de tu currículum. Claro, eso es verdad, has estado en Alemania. Y tampoco dices que has estado contratado tantos años, ¿no? Has estado allí y tienes un certificado de visitante, ¿verdad? Pero ¿cómo lo vendes? ¿Cómo lo cuentas? Pues me decía este amigo y compañero, dice, claro, cuando estamos opositando hacemos cierta inflación de nuestra biografía. O sea, que vale mucho, o sea, que hay mucha moneda, pero con no tanto contenido como el que vendemos, ¿verdad? Bien, por tanto, las personas en la práctica pues tienden, que más o que menos, por las razones que sean, a dar una imagen favorable. Sí. Y ahora, por ejemplo, temas de memoria histórica, bueno, pues las memorias de Carrillo o las de Serrano Suñer y demás, pues cada cual vende su historia, vende su biografía, vende el relato según le conviene. Y a lo mejor cuenta hechos ciertos, pero los va seleccionando, los va manipulando, los va tergiversando, y al final él dice que eso es un testimonio histórico, realmente estuvo en tal lugar, le conoció a tal persona, pero toda la interpretación que da pues está muy distorsionada y el relato puede cambiar mucho según quien lo versiona, ¿eh? Profesor, pero también hay otra posibilidad en todo eso, y es que cada uno vive su vida según él cree que la está viviendo. ¿Por qué digo eso? Porque todo el mundo cree que las cosas que hace las hace para el bien colectivo o para el bien personal. Y lo ve así. Alguien es capaz de robar a alguien para tener más dinero, él. Y no ve que la cosa tiene un aspecto negativo. Yo ahora voy a poner un ejemplo de múltiples personas que están imputadas por corrupción. ¿Eran conscientes de que lo que estaban haciendo era robando? ¿O pensaban que como lo hacía todo el mundo, ellos también tenían derecho a hacerlo? Pensaba que eso formaba parte de algo consensuado. Es una especie de hipnosis colectiva, ¿no? Entre comillas. Autohipnosis, porque me interesa a mí
hacerme rico, me convenzo de que estoy haciendo otra serie de cosas por el bien común, por la sociedad, por mi partido o por mi gobierno. Y entonces, por el otro lado, estoy amasando una fortuna y no veo esa contradicción moral tan absurda, ¿no? Y esto ocurre, de hecho, ocurre de toda la vida. Está estudiado y conocido, cualquiera que estudie un poquito periodismo, existe el familiarismo político, ¿no? Cuando estás dentro de un partido político y creces ahí, todo se hace por el partido y se llegan a hacer cosas moralmente muy reprobables, ¿no? Y no lo ves como desde la moralmente convicción reprobable. de que es algo legítimo. Sí, sí, sí. Sí, pero... Sí, hay un fenómeno que el psicoanálisis le llama el mecanismo de defensa de la racionalización. No hay que decir racionalismo en cuanto a espíritu de buscar la lógica razonando al máximo. Eso, los términos a veces tienen varios significados, ¿no? Racionalización en psicoanálisis viene a ser cuando una persona, digamos, busca una justificación para autoconvencerse a sí mismo y convencer si se hace falta a los demás. Es esa fábula de la zorra y las uvas, si están verdes o están maduras. Y entonces... le pegué porque se lo merecía y le pegué para hacerle un favor, dice el matón del barrio. Y eso está convencido de que él es el hombre bueno y gracias a él el barrio está más armonizado. Por lo tanto, lo que tú estás diciendo de alguna forma... Sí, reafirmamos nuestras conductas siempre salvándonos nosotros primero, ¿no? Se busca una coartada moral ante nuestros propios actos, aunque sean aberrantes. Es lo que decía Enric Marco, ¿no? Que cuando se hacía pasar por presidente es cuando convencía mejor a todo el mundo. Llevó esa causa yo me pregunto, todos estos personajes que empiezan creándose esa vida, ¿no hay un momento que la mentira se ha hecho tan grande que ya no pueden parar? O sea, que ya... que se la creen. ¿Se la creen o es tan grande la bola que cómo desmontarla? Bueno, hay un Tienen dicho... que huir hacia adelante, ¿no? Habría que distinguir, ¿no? Sí, habría que distinguir lo que es un delirante, que es claramente un trastorno del contenido del pensamiento. O sea, realmente Don Quijote cree que es un caballero andante y no lo hubieras modificado su convicción. O sea, el delirio es una idea falsa de sustrato patológico e irreductible a la argumentación lógica, entre otros componentes de su definición. Claro, ¿qué pasa? El mitómano fantasea, miente, él mismo se deja llevar por su hipertrofia narcisista, pero si le pones contra las cuerdas, tiene que reconocer que aquello es falso, no está delirando. Y entonces, ¿cómo reacciona? O con mecanismos que decíamos de defensa, de racionalización, de buscar justificaciones, evadiendo el tema, o a veces con irritabilidad, con agresividad, con hostilidad. ¿Y qué te estaba diciendo? Bueno, que ellos se creen sus mentiras, ¿por qué? Porque generan cierta fantasía, pero digamos serían responsables de sus actos. O sea, si esta mentira les lleva a ser una estafa, legalmente nadie les iría a absolver. Por el contrario, si imaginemos un megalómano que tenga ideas delirantes de grandeza, un bipolar en la fase más megalómana, que creyera que es dueño de aquello y te lo vende, pues esto luego se podría anular o lo que fuera, pero de alguna forma no sería un estafador, digamos, en el sentido de que no tendría imputabilidad, no habría una convicción en cuanto a conocimiento y voluntad. Sería una convicción delirante, sería patológica. En cambio, el mitómano te embauca, te vende la moto, y si la moto es falsa, tendrá que responder a sus actos, sería un estafador. O sea, tanto se cree sus medidas hasta cierto punto. Cuando le conviene ya sabe poner los pies en el suelo. Porque hay auténticas... Antes comentábamos los casos de vidas paralelas, ¿no? Hay una película, La vida de nadie, que es un señor, que además que era un caso, creo que basada en un caso francés, un señor que tiene su familia, y luego tiene otra familia y tiene hijos con las dos familias, y llega un momento en que no puede sostener esto, no puede pararlo, sigue adelante, huye hacia adelante, hasta que creo que este hombre termina suicidándose. Porque... Bueno, pero esto yo creo que esto es distinto de la patología y distinto, esto es un engaño como otro cualquiera, o a veces son digamos, situaciones consentidas por ambas partes, sin buscar en un extremo tan novelesco o tan dramático. Por ejemplo, todo el mundo lo sabe, no estoy injuriando a nadie, esto ha salido en los periódicos y nadie lo ha refutado. François Mitterrand, anterior presidente de la República Francesa, o anterior, de alguna manera ha sido presidente en años recientes, pues tenía una doble familia y tenía una hija más o menos oculta, y bueno, y ahí lo tienes, era un presidente que de alguna forma pasaba la historia. Es decir, esas duplicidades son distintas de las fantasías y de las mitomanías. Pero ese era un presidente que tenía una doble familia y seguramente la doble familia sabía que él era presidente. Yo hablo del que se inventa una vida, que se inventa una personalidad, es pues comerciante, y a su segunda mujer o a su nueva familia le dice que es abogado. Y mantiene eso durante años y años y años. Y seguramente son dos personas completamente distintas.
Claro, hablan las dos bueno, mujeres. estos Una mentirosos personalidad huye patológicos. de la otra Sí, personalidad, sí. ¿no? A veces, a ver, en psiquiatría, pues como en otras ramas de la medicina o en otras ciencias, buscamos palabras algo técnicas o algo académicas para... Técnicas, pero populares, porque hoy en día ya nadie llama a otro mentiroso, sino que le dice, eres un mentiroso patológico. O sea que... Sí. Pues está descrito, se llama el pseudólogo, o sea, la pseudología fantástica, que es este sujeto que se inventa un personaje y lo cuenta y lo va relatando, y él se identifica con ese personaje y es un mentiroso. Pues es un estafador, y son personas que no están trastornadas en el sentido de que son responsables de su mentira. Por lo tanto, son personas que estarían dentro del grupo de los psicópatas, lo que llamaríamos el clúster B, las personas que pueden ser manipuladoras, que son egocéntricas y que tienen pocos escrúpulos en el momento de llevar adelante sus intereses, etcétera, etcétera. En todo caso, es una referencia interesante. ¿Cómo calificaría usted el caso del pequeño Nicolás? Bueno, pues no, en fin, sin conocerlo lo suficiente no me atrevo a decir mucha cosa, pero en principio parece que no es un psicótico, parece que no es un delirante digamos, con convicción en cuanto a su trastorno de pensamiento tergiversado, porque el psicótico suele tener otro tipo de contacto. Es un mundo como más autista, como más difícil de penetrar empáticamente. A este se le ve un desparpajo y se le ve una desenvoltura que no es propia de un paciente psicótico. Yo creo que estaría o en esas personalidades mitómanas, pseudólogas, etcétera, etcétera, o simplemente pues algo pícaro, como decíamos antes, y que pues esto le ha salido bien, y aquí habrá componentes narcisistas, ¿no? O sea, el componente narcisista aquí tiene dos ganancias: la ganancia de lo que pueda obtener, de embaucar, de convencer, de hacer protagonismo, etcétera, etcétera, y luego la ganancia de decir, me cachis que listo soy, mira qué hábil que soy, que me los estoy toreando como quiero. Todo esto refuerza la egolatría del yo. Yo diría que estaría más bien en una línea caracterial de personalidad, y esto es compatible con la picaresca, más que en un trastorno mental propiamente dicho, dentro de lo poco que yo he visto y he podido leer. Hay una cuestión que antes comentábamos, que es esas personas que, haciéndose pasar por otras, en parte o totalmente, han hecho un bien a una organización, a una causa, podríamos decir. Sí, sí, y hay bastantes personas así. Estábamos hablando de Somalimán, que fue una persona que hizo una organización para rescatar a chicas que estaban en una situación de marginalidad total, y las recuperó para la sociedad, les dio un oficio, etc. Pero cuando ella se presentaba para coger fondos para su organización, contaba algunos aspectos de su vida que no eran ciertos. Entonces era para incidir en el público de una manera más viva, más dramática, y para que la reacción fuera positiva. Esto duró muchos años, y en este sentido Enric Marco entraría también, porque estuvo al frente de una organización en que conservaba la memoria de los deportados, etcétera, ¿no? y la difundía. Y luego estas personas se descubre que han mentido, y por tanto las encontramos en un doble aspecto. Han hecho un bien, pero mintiendo. Entonces, y lo han hecho a lo mejor gracias a que han mentido, porque si no llegan a mentir, es lo que no se ellos dicen. Si no hubiera mentido, no hubiera convencido, o en ese grado. Hay una cosa que dice Vargas Llosa, antes que hablábamos de él, que a mí me parece muy interesante. Dice que todas esas personas, dice, su enfermedad es una enfermedad de nuestro tiempo, la de una cultura en la que la verdad es menos importante que la apariencia, en la que representar es la mejor, acaso la única manera de ser y de vivir. La ficción ha pasado a sustituir a la realidad en el mundo que vivimos, y por eso los mediocres personajes del mundo real no nos interesan ni entretienen. Los fabuladores sí. No es de extrañar que en una época así, el pequeño Nicolás y el gigantesco Enric Marco hayan sido capaces de perpetrar sus fechorías,
perdón, quiero decir sus proezas. La culpa no es de los novelistas. Ellos solo cuentan las historias que les gustaría vivir a sus lectores. Parece nada, pero les ha dado un buen repaso. Sí, muy bien, muy bien. Es un gran ensayista, con Vargas Llosa, con independencia de quienes comparten o no compartan sus conclusiones. Yo lo valoro no solo por el estilo, por la belleza literaria de su prosa, sino porque es un gran argumentista, digamos, como te plantea una idea y cómo te la razona. Muy interesante. No nos interesa la vida real, no nos interesan los personajes reales, nos gustan más los ficticios, esos que tienen un morbo. ¿Hasta qué punto los medios de comunicación tenemos responsabilidad en todo eso? Yo creo que bastante. No voy a ir al tópico de la prensa canallesca, por supuesto, pero yo creo que bastante. Yo creo que hay muchas situaciones que son noticia porque la prensa cree que tiene que ser noticia por lo que sea. Pero si no tendría sentido. Por ejemplo, yo no sé por qué en Cataluña se está hablando todos los días del soberanismo, todos los días, portada de prensa. El tema, yo creo que hay otras cuestiones a las que tendríamos que preocuparnos. En la vida real, en la cotidianidad, en el café, en la charla, entre los padres de familia del colegio, entre los compañeros de trabajo, no está este tema candentemente como está en las portadas de los periódicos y en las noticias televisivas. O sea, los periodistas de alguna forma marcan qué es lo que es noticia. A veces un crimen pasa desapercibido y otro crimen pasa a ser el crimen del año, del siglo, y llega informe semanal y se le da una gran relevancia, cuando hay otros que casi no han merecido la última página remota de los sucesos. Claro, cuando dices que la vida cotidiana no interesa, a ver, depende. A los clínicos, claro que nos interesa. El que tienes un paciente delante, te has de interesar por él tal como es, con sus grandezas o con sus limitaciones. El profesor se ha de interesar por su alumno. O sea, la vida día a día, la cotidianeidad es la que nos compromete en nuestro trabajo, en nuestra tarea. Ahora, cuando llega el momento de impactar, de querer llegar al público, de querer que la gente no esté adormecida o salga de la rutina, pues entonces hay que darles duchas escocesas, hay que dar noticias impactantes. Y esto los periodistas lo manejáis perfectamente. Esto es vuestra labor. De todas maneras, yo creo que hay una empatía hacia este tipo de personajes ficticios, porque es un poco lo que decíamos antes, todos llevamos una vida ficcionada en una gran medida. Y un ejemplo, yo creo, muy claro son las redes sociales. Las páginas de Facebook de los amigos suelen ser las cosas buenas, con lo cual hay una selección. Tú vas a conocer a alguien, entre comillas, bueno, pues ¿quién es Lea Vélez? Vamos a ver. Te metes en su página de Facebook y lo habitual es que todos sean las noticias estupendas, las críticas buenas de sus libros, no voy a poner las malas, claro, las fotos bonitas familiares, no voy a poner en las que estoy despeluchada. Y entonces al final es una ristra enorme, larguísima, de varios años en las que todo lo que me ha sucedido es bueno, todo lo que se ve es bonito y es para el engrandecimiento de mi vida hacia los demás, ¿no? Esto, hombre, eso estoy exagerando un poco porque tampoco es que yo sea una megalómana desquiciada, pero lo hacemos todos los que estamos en las redes sociales. Perdona, que quería decir que vas buscando en esas fotos y en esos comentarios los mayores me gustas. Sí, ¿no? Porque eres alguien. Si cuelgas la foto, es como... Yo conozco a gente que va de vacaciones para hacerse la foto y colgarla en Facebook, y a lo mejor he presenciado alguna discusión y lo que cuelgan en Facebook es antes, cuando le han puesto la paella, por lo que fuera, ¿no? Hubo un caso muy famoso recientemente, bueno, muy famoso en las redes, claro, de una chica holandesa, creo que era, que había fingido estar en Tailandia durante 3 meses, había engañado a toda su familia, no sé si lo recordáis, y con Photoshop bastante, bueno, la chica se manejaba muy bien. Era un experimento, ¿no? No era por engañar por ningún fin personal, sino por hacer un experimento de las redes sociales. Y entonces, pues ella se había puesto pues como quien tiene un croma detrás, se había fotografiado buceando en una piscina pública, y luego había puesto unos peces de colores allí para que pareciera yo qué sé. Y fue muy sonado porque cuando volvió, su familia fue a recibir al aeropuerto y todo, ella disimuló todo, y luego cuando les dice
ha sido todo mentira, ¿qué os ha parecido lo que es la red social, ¿no? ¿Cómo se puede uno inventar una vida? Un viaje de 3 meses a Tailandia, creo que había ido en este caso. Y su familia estaba en un estado de shock total, ¿no? Las expresiones en sus caras eran muy dramáticas, ¿no? Y eso da para una película. Hay una película pequeñita este año, se llama 321 días en Michigan, y es un ejecutivo que lo meten en la cárcel y él le pide a su novia que, con todo lo que ha escrito para un blog, fotos de Michigan, fotos él en Michigan y comentarios, engañe a sus socios y no cuente que está en la cárcel y que esos 321 días que va a pasar en prisión para los compañeros, amigos y trabajadores sean en Michigan. Así que, bueno, la película luego va por otro lado. Ahora que hablas de cine, perdona, esa película que es tan impresionante, no recuerdo el título, no sé, aquel niño que está en un campo de concentración y lo engañan. Sí. Es impresionante. Aquí sería una mentira piadosa, digamos, éticamente justificada. Life is beautiful. La vida es bella. La vida es bella. Qué interesante. Sí, que están en un campo de concentración y le hacen pensar... Bajo mi punto de vista, una mentira justificada. Sí, bueno. No le amargas la vida al chaval. En ese caso es vivir en la ficción, que es vivir en la libertad de la infancia. Una ficción plenamente salvadora. Carlos Castilla del Pino, ya fallecido, ha sido amigo nuestro y maestro nuestro, tiene uno de sus ensayos que habla del trastorno delirante, dice una mentira necesaria. Se refiere a que el sujeto de alguna forma elabora con su fantasía delirante alguna salida a su existencia. Es decir, vamos a hablar ahora de un concepto psicopatológico. Si el delirio decíamos que es una idea falsa de sustrato patológico y reductible a la argumentación lógica, etcétera, etcétera, pero ¿cuál es la temática del delirio? ¿Cuál es el argumento? Igual que hay novelas que son novelas históricas, novelas rosas, novelas de ciencia ficción, etc. Bueno, pues los delirios suelen ser persecutorios, los más frecuentes, megalómanos, hipocondríacos, de temer una enfermedad y que estar convencido de que se tiene, aunque la evidencia médica diga lo contrario. En fin, hay una serie de argumentos. Entonces, por ejemplo, el delirio erotomaníaco, pues es el delirio de sentirse amado. Entonces, esto ya se describió clásicamente, que eran personas con una existencia frustrada en su vida personal, amorosa, y cuando se trastornaban, pues el contenido del delirio era un contenido pues, de creerse deseados, pues, además por personas, digamos, importantes, atractivas, relevantes, de manera que aquella convicción delirante enaltecía su yo, les reforzaba su autoimagen y, por lo tanto, les daba cierta satisfacción personal y, por lo tanto, era un delirio que si se lo suprimíamos no ganábamos gran cosa. O sea, que era, aparte de la complejidad de la curación del delirio, que en el fondo cumplía cierta función egostática. El sujeto le daba un cierto grado de satisfacción personal. Es una película eso también. Es un personaje. Sí, totalmente. Claro, a mí me encantaría hacer ese personaje. ¿No? Pues cuando quieras lo hablamos. Me encantaría. ¿Te encantaría? Sí, Yo sí, no creo que sea muy deseable. Pero bueno, les agradezco a todos ustedes que hayan estado con nosotros, que nos hayan aportado sus argumentos, sus ilustraciones, su asesoramiento para entender mejor lo que nos pasa cada día y, sobre todo, que sepamos diferenciar claramente lo que es un pícaro, lo que es un falsario y dar también cuenta de que aquí encima de la mesa tengo las novelas más recientes y 2 ensayos sobre el asunto, con lo cual la cosa debe ser bastante más común de lo que todos pensamos. Ahora es el momento de que nos vayamos a las recomendaciones que nos hace nuestra compañera Carmen.